Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, el programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy hablaremos sobre lo que fue el Día das Letras Galegas. Hablaremos también sobre la manifestación contra el terrorismo y la sentencia del Tribunal Constitucional que autoriza a Bildu a concurrir a las elecciones. Hubo en Madrid, en otras capitales de España y también hubo un reflejo aquí en Galicia. Hablaremos sobre la convivencia. ¿Se está deteriorando? Hay quien cree que sí, que somos últimamente demasiado violentos y mucho más agresivos que hace años. ¿A qué es debido esto? Trataremos de buscar algunas de las claves de estos comportamientos humanos y hablaremos, cómo no, la actualidad obliga de morir dignamente, de la dignidad de la vida humana, a propósito de esta nueva ley que prepara el gobierno socialista. Con este tema abrimos hoy página, pues el entrevistado que tenemos aquí es especialista en la eutanasia, en sus diferentes flecos, digamos. Lleva 5 años investigando la bioética, es médico, hematólogo y su nombre es José Luis Pérez Requejo. Don José Luis, buenas noches. Hola, y Magdalena, bienvenido. ¿qué tal? Bien, gracias. Encantado de estar aquí. Médico, hematólogo, estudió en Venezuela, lleva 5 años ya aquí en Galicia, en Coruña, y se dedica usted ahora a la bioética. La bioética, sí. Una vez que me jubilé de hematólogo, pues un tema que siempre me ha apasionado, que ha sido así la bioética en sus distintas vertientes y ahora especialmente con los ataques a la vida. Cultura de la vida que estamos viendo ahora aquí en España. ¿Cree usted, a propósito de, bueno, el viernes pasado dieron luz verde, ¿no?, al anteproyecto de ley de morir, para morir dignamente, tiene un nombre pues muchísimo más largo y desde luego lleno de eufemismos como casi todo, ¿no?, lo de la cultura de la muerte? ¿Cree usted realmente que, a pesar de que se dice que no, se nos dice que no tiene nada que ver con la eutanasia, cree que es una puerta trasera, digamos, a la eutanasia y que va a ser un coladero para la muerte a petición? Hombre, indudablemente es un peligro porque se va creando una cultura de la muerte en donde se va obviando de una forma u otra, o va calando en la opinión pública, que se puede acelerar la muerte a petición del paciente o de los familiares. Realmente la eutanasia y el suicidio asistido están expresamente prohibidos por el artículo 143 del Código Penal Español. Y no conozco exactamente esta ley, pero me imagino que debe ser algo muy parecido a la ley de muerte digna que fue aprobada el año pasado en Andalucía, de Lorda y Alarcos. Y esa sí me la he leído bien y definitivamente es un gran papel para empezar una discusión. Ese trabajo de Lorda y Alarcos es realmente muy bueno. Lo que pasa es que esa ley es más importante discutirla, no tanto por lo que dice, sino por lo que no dice. Por la ambigüedad, digamos, también. Porque esa ambigüedad, primero porque, como ya lo dijo la Organización Médica Colegial en España, es una ley innecesaria. Tanto era innecesaria la de Andalucía, otras comunidades que la pusieron después, como esta ley que me imagino que debe ser un calco parecido, que fue introducida en el Consejo de Ministros el viernes. Innecesaria porque la mayor parte de los supuestos de evitar el encarcelamiento terapéutico, o sea, el ensañamiento terapéutico, de evitarlo, de garantizar la autonomía del paciente, de rechazar tratamientos desproporcionados para el beneficio que se va a obtener, ya están contemplados en las leyes que actualmente están en vigencia en España. Sí, la Ley de Autonomía del Paciente del año 2000, la Ley 41 de 2002 de Oviedo, perfectamente consagra ya todos esos supuestos y la mayor parte de los médicos en España ya lo cumplen. O sea, la sedación en agonía se da en todos los hospitales y el evitar el encarnizamiento terapéutico también se hace de rutina. O sea que es más que todo innecesaria, eso es la principal objeción. Luego que no contemplan, ni la andaluza, y me imagino esta tampoco, la objeción de conciencia del profesional sanitario. Y eso es muy importante, porque es cierto que puede ser un derecho del paciente solicitar, aunque no solicita, bien se lo van a dar, la sedación, la analgesia del dolor, sobre todo en los momentos finales de la vida,
pero que hay situaciones en donde el paciente puede pedirla sin ser realmente estar indicada y el médico podría negarse, pero al ser un derecho del paciente ponen al médico en una situación muy comprometida de negarle un derecho, supuesto derecho al paciente de solicitar la sedación terminal o sedación en agonía. Entonces, en todas las cosas la objeción de conciencia, no solo del médico, del profesional sanitario en general, tiene que estar consagrada en cualquier ley que se apruebe en España. Sí, doctor Pérez Requejo, a mí me gustaría dejar claro que el ensañamiento terapéutico, llamados también cuidados desproporcionados, es algo que si bien en los años 60 se hacía realmente porque se consideraba un fracaso del propio profesional de la salud el dejar que una vida se escapara, hoy en día, hace ya tiempo, que no se produce esto. Por supuesto. Hoy los médicos sabemos muy bien, no debemos acelerar la muerte, pero debemos permitir la muerte cuando ya llega, no retrasarla inútilmente. Y hace muchos años que se hace eso, no hacía falta ninguna ley especial que regule la conducta del profesional sanitario en los momentos finales de la vida del paciente. Sabemos perfectamente cuándo ya hacer algo no tiene ninguna utilidad, o el costo o el dolor es desproporcionado al beneficio que se va a obtener, y definitivamente hay momentos en que la muerte hay que permitirla. La muerte es un hecho natural de la vida y como tal debemos aceptarla, y el médico, los profesionales con toda seguridad la aceptamos como debe ser. La muerte natural, la llamada ortotanasia, que es un término que no es demasiado conocido salvo en ámbitos sí, profesionales, ¿no? En los países donde la eutanasia y el suicidio asistido están despenalizados, sino legalizados, han ido desapareciendo la investigación en cuidados paliativos y las unidades de cuidados paliativos. En España, los cuidados paliativos hicieron una apuesta en el año 90 y tantos, pero no es demasiado lo que se ha avanzado, ¿no? No se ha avanzado. Hubo un estudio que apareció en The Economist el año pasado, de calidad de muerte, ya no calidad de vida, sino la calidad de muerte, y ocupábamos el puesto 24 en una lista de 42 países europeos, o sea que realmente estábamos muy mal. Y una de las soluciones definitivas de todo este problema es la creación de unidades de cuidados paliativos, que tenemos magníficos especialistas en España y donde existen, funcionan muy bien. Y de hecho en Francia, en Canadá, en Australia, no han aprobado leyes de eutanasia ni parecidas mientras toda la población no esté cubierta por adecuados cuidados paliativos. La solución realmente es cuidados paliativos, y esto lo comenzó Cicely Saunders en Inglaterra con el movimiento Hospice, y ese es lo que debe llevar los gobiernos, es no gastar el dinero en otras cosas que también pueden ser necesarias pero menos útiles, sino crear realmente una red de cuidados paliativos que permita un adecuado tratamiento, soporte, consuelo, alivio al paciente que ya llega al final de su vida. Holanda realmente es un mal ejemplo. Holanda con Bélgica y Luxemburgo son los países que han despenalizado la eutanasia, y claro, siempre se empieza justificándola en casos de graves, de enfermedades muy terminales, con mucho dolor, situaciones, claro, que claman a la conciencia, a la sensibilidad humana. Que en general no se dan, todo hay que decirlo. Es rarísimo que se dé. Hoy los médicos tenemos medios suficientes para evitar el dolor en cualquier nivel. De hecho, hay un dicho de un médico americano muy bueno, es: si su médico no puede controlar su dolor, no pida la eutanasia, cambia de médico. Porque realmente hoy tenemos cómo hacer que la gente pueda estar sin dolor, confortable, y en último caso, claro, llegar a la sedación total, siempre permitiendo momentos de vigilia para que él pueda arreglar sus asuntos personales, sedación en agonía, pero permitiendo siempre momentos de vigilia para que el paciente pueda estar consciente, vivir, en todo caso, su propia muerte con sus familiares y arreglar sus asuntos terrenales o espirituales si los tuviera, si los deseara. Sí, y sobre todo nunca con la intención de poner fin a la vida, sino la de paliar pues, el dolor y esos efectos refractarios, ¿no? Sí, pero el problema es que en Holanda, Bélgica y Luxemburgo se ha llegado a
al extremo de que los pacientes mayores tienen miedo de ir al hospital, porque incluso algunos ya se ha creado una tarjeta que dice, por favor, no me apliquen la eutanasia, porque ya en vez de ser el médico una presencia bienhechora y de amiga, etcétera, se va convirtiendo en un enemigo que llego al hospital y no sé si voy a salir vivo, porque todo depende de que el médico crea que mi vida no merece ser vivida, porque ya no es, o sea, poner la vida en manos de otra persona que juzgue si mi calidad de vida, sea lo que sea eso, está en manos de otra persona, es crear un sistema ahora de pena de muerte en manos de un tercero cuando se había, gracias a Dios, eliminado la pena de muerte. Hablemos del deseo de morir. Los grandes expertos en eutanasia dicen que un paciente desea morir cuando no, o tiene dolor o que no es querido. Entonces, por eso se dice que curar el dolor con analgésicos y el sufrimiento con amor. Sí, cuando un paciente en estado grave y terminal dice, doctor, aplíqueme la eutanasia, démelo porque no quiero vivir, lo que quiere decir realmente es que no quiere vivir así. Quiere vivir sus últimos momentos rodeado con su familia, si es posible, rodeado del consuelo, del amor médico, como el dicho viejo de que curamos algunas veces, aliviamos siempre y consolamos, aliviamos a veces y consolamos siempre. Ese consuelo de los profesionales sanitarios, enfermeras, enfermeros, médicos, etcétera, al final es importantísimo y eso es lo que realmente hace que sea una muerte digna. Realmente lo que hay que procurar es vivir una vida dignamente hasta que llegue el momento de la muerte natural. En Suiza hay una clínica, se llama Dignitas, donde van prácticamente de todas partes del mundo, sobre todo del Reino Unido, a pedir el suicidio, a pedir morir, efectivamente, el suicidio asistido, ¿no? Bueno, pues parece que ahora el gobierno quiere poner un impuesto a esa clínica, se llama impuesto de muerte. De tal manera que por cada paciente que muera allí tenga que pagar una cantidad determinada. Sí, porque, es un poco de hipocresía también, sí, ¿no? Por supuesto. Cuando Ludwig Minelli, porque es abogado, no es ni médico, y una enfermera crearon la clínica Dignitas en Suiza, en Zúrich, entonces aprovecharon un resquicio legal de la ley suiza que no penaliza cuando la persona, y lo graban, ingiere su propia, el veronal o la droga que le den para terminar su vida, y entonces pues ellos lo reportan. Pero ¿qué pasa? Que Suiza estaba convirtiendo, en vez de ya exportar leche, chocolate, relojes o tal y cual, en el turismo de la muerte, y entonces, sobre todo cuando empezaron a descubrir en el fondo del lago Zúrich, un montón de como vasos canópicos de los egipcios, con todos los restos de los que iban a morir porque una chica demandó. Demandó, y entonces ya ha habido manifestaciones, el gobierno está preocupado realmente con esa imagen de turismo de la muerte de Suiza, en vez de la imagen bucólica de Heidi, relojes y chocolate y quesos que teníamos. Sí, ¿cree que ganaremos la batalla de la vida? Indudablemente cada época tiene las batallas que luchar. Y creo que en este momento, en nuestro momento actual de España, la lucha por la vida, en sus dos extremos, estamos hablando de ahora del final de la vida, pero tanto en el inicio de la vida, donde está la mayor amenaza, el momento de la concepción, hasta el momento de la muerte, es cuando la gente, que es el momento más frágil, es lo que se llama la bioética de la fragilidad. Son momentos más frágiles donde la gente no puede defenderse. Dependemos siempre de la voluntad de un tercero, que nuestros familiares o nuestros médicos, en quien depositamos la confianza en que nos van a dejar vivir en el inicio y que nos ayuden a un buen morir al final de la vida. Eso hay que hacerlo porque si llegamos a extremos como Holanda, en donde ya más del 50% de las eutanasias no son ni siquiera a petición del paciente y de sus familiares. Son involuntarias. No solamente involuntarias, sino no voluntarias, incluso en contra de la opinión del paciente. Los médicos ejercen la eutanasia para liberar camas, por ejemplo, o porque consideran que la vida pues, no tiene valor para ellos, etc. Eso creo que vale la pena limitar o estudiar eso en profundidad. Pero aquí en España, cuando decimos que un médico tiene tendencias nazis porque es ejecutor, porque ejecuta a personas, luego ese médico nos lleva a los tribunales y gana. Bueno, lógicamente, claro.
siempre las acusaciones hay que hacerlas con una base legal. El caso Leganés trajo muchas incógnitas a España y se vio una situación irregular, al menos en el Departamento de Urgencias, y la causa fue sobreseída, pero se encontraron graves deficiencias de mala praxis médica en el ejercicio en ese hospital. Pero o sea ¿sabe que recurrió para que le quitaran lo de mala praxis, supuesta mala praxis? No, sí, por supuesto. No sé si recurrió, porque quiero decir que el tribunal no declaró a Tormontes ni inocente ni culpable, sino sobreseyó la causa. Y quienes dijeron de mala praxis no fue el tribunal, fueron una comité ad hoc de 11 profesionales conectados con el paciente de urgencias, que demostraron que 20 pacientes estaban en coma profundo, donde no hacía falta sedación terminal, en donde en 4 estaba contraindicada, en donde en otro grupo no habían suspendido el tratamiento curativo cuando ya habían iniciado la sedación terminal, en fin, una serie de irregularidades que ellos calificaron en mala praxis. No sé si Doctor Pérez Requejo, continuaremos hablando de este tema tan interesante, tan necesario hoy en día, sobre todo, pero tiene que ser en otro momento. Hemos agotado ya cuando tú me invites, el tiempo. Magdalena, encantado de estar aquí. Pues muchísimas gracias por haber venido a la Bitácora. Gracias a ustedes por acompañarnos. Paramos un momento, vemos unas promociones y volvemos enseguida con la tertulia. Hasta ahora mismo.